Hola, hola. Hola, sí. Voy
Buenos días a todos. Guardemos silencio durante la misa, apaguemos o pongamos en silencio nuestros celulares y estemos en actitud de oración para que vivamos plenamente la Eucaristía. Intenciones para la Santa Misa de hoy. En acción de gracias a la Santísima Trinidad por intercesión de la Virgen María y de los santos, Virgen de la Victoria, San Juan Bautista. Acción de gracias por el Día del Padre, por la familia Benítez Villalba, por el ingreso a la Universidad de Bruno Andrés, por los 40 años de matrimonio de Luis Cáceres y María del Carmen Sánchez, por los 2 añitos de Isaac Alejandro Maciel Martínez, por los 2 años de Sebastián Rafael y su madre Giselle Soledad, por la salud física y espiritual de Sergio Eider Morales, por nuestros hermanos difuntos, Bruno Samuel Luis Ramírez, Nicanor Sánchez, Martín Digno Esteban, Anastasio, Matilde, Esteban Villalba, Marcelino Bogado, Segundo, Derlis Alfredo, Petrona, Justo, José, José Tomás, Pablo Marcelino, Nicasia, José de Jesús, Adriana Duré, Ángel, Teódulo, Pedro Alejo, Germán, Alfredo Villa, Francisco Cristaldo, Marcelina Benítez, Pablo Cristaldo. No me puso nada. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el 12º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios que escucharemos hoy nos invita a renovar nuestra confianza en el Señor y a reconocerlo como el centro de nuestra vida. En esta celebración recordamos también los 42 años de aniversario del fallecimiento de Monseñor Pedro Schaap, querido Paipucú,
gran misionero del Chaco paraguayo, cuya vida estuvo marcada por una generosa entrega al Evangelio, al servicio de las comunidades y a la promoción humana de los más necesitados. Dando gracias a Dios por su fecundo ministerio sacerdotal y misionero, ofrecemos especialmente esta Santa Misa por el eterno descanso de su alma, pidiendo al Señor que le conceda participar plenamente de la gloria de los santos. Preside esta Eucaristía Su Excelencia Reverendísima Monseñor Vicenzo Turturro, Nuncio Apostólico en Paraguay. Concelebra Su Excelencia Reverendísima Monseñor Amancio Francisco Benítez, Obispo de nuestra diócesis, junto a los sacerdotes presentes. Con espíritu de fe y gratitud, dispongámonos a participar activamente de estos santos misterios. De pie, recibamos a los celebrantes con el canto de entrada. Y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanas y hermanos, el Señor nos concede la gracia de celebrar hoy el domingo, que es Pascua de la semana, o sea, Cristo resucitado se hace presente en medio de nosotros y nos regala una vez más su vida por medio de su cuerpo y de su sangre. Nos regala su palabra, que hoy nos invita justamente a vivir nuestra misión. Acá están jóvenes que se están preparando para la confirmación, ¿verdad?, de la catedral de la diócesis de Benjamín Aceval. La misión. Justamente hoy queremos hacer memoria de un gran misionero. Nos reúne acá en esta iglesia el recuerdo del aniversario de la trágica muerte de Su Excelencia Monseñor Pedro Shaw, todos conocemos como Paipucú, ¿verdad? Esa fue, sí, una muerte trágica, pero también el comienzo
de una semilla que brota para dar frutos buenos. Frutos buenos son las obras que Paipucú nos dejó. Pienso a la radio que está transmitiendo junto con Radio María esta celebración, pienso a la escuela, pienso a todo el ejemplo de vida que Él nos ha dejado. Queremos también nosotros, imitando este ejemplo, ponernos verdaderamente a la disposición del Espíritu Santo para decir con alegría al mundo entero que Cristo es el único Salvador del mundo. No tengan miedo, dice Jesús, no tengan miedo. Seamos solamente coherentes con nuestra vida de fe. Agradecemos también la presencia de Su Excelencia, Monseñor Amancio Benítez, el obispo de esta diócesis de Benjamín Acebal, también la presencia de los padres, misioneros oblatos de María Inmaculada, también de los sacerdotes de esta comunidad y de esta diócesis. Con alegría nos disponemos a celebrar esta fiesta pascual, esta Eucaristía, reconociendo con humildad todos nuestros pecados, diciendo: yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas en el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos. Porque a ti te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y amor y por tu gran compasión. Vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor.
porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alabe del cielo la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio de mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído,
proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, el Señor nos concede de celebrar este domingo, la Pascua de la semana, reconociendo que Cristo está vivo, presente en medio de nosotros y sigue cumpliendo maravillas en la vida de la Iglesia, en la vida de esta Iglesia que camina en el Paraguay y de forma muy especial en la Iglesia que camina en esta gran región del Chaco paraguayo. Él cumple maravillas, esta es nuestra certeza. Nunca nos abandona, sostiene siempre nuestros pasos en el día a día. Por eso nosotros celebramos la Eucaristía. Es una palabra que significa darle gracias a Dios, darle nuestra gratitud, decirle toda la gratitud de nuestro corazón por todo lo que Él cumple en nuestra vida personal, familiar, eclesial, social. Dios obra maravilla, de ahí sale nuestra gratitud. Ñame eke aguijek tupa ñande rupe y katu haguere ñaimeko ape ñañepomoi chupe jajerape Jacobe opa arante. ¿Se entendió? Menos mal. Y bueno, démosle la gracia a Dios verdaderamente, porque Él siempre cumple maravillas en nuestra vida. Y queremos en este momento darle la gracia a Dios por habernos donado en el hermano Paipucú una presencia viva y real de Él, de Dios mismo en medio de nosotros. Él fue un misionero, y justamente el Evangelio de hoy nos habla de la misión. Fue un misionero de la gente y para la gente. El lugar donde él falleció, a unos kilómetros de acá, donde teníamos previsto celebrar esta Santa Misa, de ser un sitio donde aconteció su trágica muerte, se convierte en un memorial, en un corazón para toda la bendita tierra del Chaco paraguayo, que Paipucú amó y sirvió con amor de padre y pastor. Todos ustedes conocen muy bien el compromiso misionero. Él, como oblato de María Inmaculada, tuvo como prioridad muy clara el hecho de entregarse totalmente para su pueblo, el pueblo que la Iglesia le había encomendado. Y ahí nacen sus obras
de la escuela, de la radio, sus gestos de caridad. De ahí nace todo. Él constantemente dirigía sus pasos hacia lo más alejados y no escatimaba esfuerzos para recorrer el impenetrable, la parte más profunda del Chaco, para llegar a los creyentes que vivían dispersos en pequeños asentamientos o en las estancias, que fuese a pie o a caballo, en cachapé, en bote. Le encantaba quedarse con la gente. Y esta gente del Chaco recibió a ese Paipucú, que parecía casi inalcanzable, ¿verdad? Medía como 2 metros, me dicen, 2 metros. Uno tiene que levantar la cabeza para mirarlo en los ojos. Y era una persona fuerte, era una persona también de mucha firmeza, pero reconoció, toda la gente del Chaco reconoció y recibió al Paipucú como a un hermano más. Y él se sintió amado. Y este es el milagro que acontece cuando uno vive profundamente su misión. Va para amar, va para dar la gracia de Dios, va para testimoniar el amor de Dios. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe más amor todavía. Uno va para amar y se siente amado. Va para donar amor y recibe ese amor. Es el milagro que acontece en la misión. Acá tenemos varios misioneros presentes. Pregúntenles. Ellos viven de ese amor. Sí, donan y se entregan totalmente. Y ya no tienen reloj para mirar a qué hora es. No, se entregan a la gente. Acá tenemos también hermanas misioneras también. Se entregan a la gente. Personas que vienen de muy lejos, vienen, creo, de Indonesia, de África, de no sé dónde, de Filipinas, y vienen para estar junto con ustedes. Uno podía decir, pero estaba bien ahí con su familia, yo estaba bien con mi familia, hablaba mi idioma, no tenía que aprender el guaraní, podía hablar mi idioma. Y no. El Señor cuando llama nos pone en movimiento. Y ahí ya no hay fronteras. No hay ninguna barrera que pueda detener ese amor de Dios. Y así vivió Paipucú, su misión. Venía de Bélgica, otro mundo. Hoy en día es un poco más fácil conectarnos con el mundo. Pero imagínense en ese entonces. Creo que era en 1953 más o menos cuando llegó. Imagínense. Y no existía el teléfono, WhatsApp, Instagram o esas cosas así, no existía. A lo mejor el telégrafo existía en ese momento, a lo mejor para saber qué pasaba ahí en Bélgica. Esa es la misión. Y él abrazó esta misión como un mandato de Dios. No tengan miedo. Y desde el cielo hoy, Paipucú repite esas palabras que hemos escuchado en la primera lectura. Canten al Señor. Pepurajeñan de Yarape. Porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Ese canto de alabanza que Paipucú presenta a Dios desde el cielo nos anima a imitar su testimonio de vida, de misión, de servicio a la Iglesia. Estoy muy agradecido con Monseñor Amancio, el obispo de esta diócesis, que me da este privilegio de celebrar esta Eucaristía, también con Monseñor Miguel Fritz, que me invitó, también con los padres de la diócesis de Benjamín-Aceval, también los padres oblatos de María Inmaculada. Gracias por haber querido involucrarme en esta fiesta, en el recuerdo de los 42 años de ese trágico evento de la muerte de Paipucú. Por cierto, podemos entender la vida del Paipucú
del siervo de Dios, Monseñor Pedro Shaw, a partir justamente de su pueblo, de este pueblo, de todos ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos. Por medio de Pai Pucú, ustedes pudieron experimentar concretamente el amor de Dios. Por eso, una forma para sentir ese amor de Dios es saber que Dios nos libera de toda clase de miedo. Jesús en el Evangelio dice, no tengan miedo, no teman. Y sabemos muy bien que son muchos los desafíos de la vida. La vida nos golpea duro, a todos, no solamente a los que viven en el Chaco, de forma muy especial. Alguna vez ustedes tienen que aguantar muchas limitaciones de forma muy injusta, evidentemente. La vida nos golpea duro. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el miedo es uno de los enemigos peores de nuestra vida cristiana. Cuando uno tiene miedo, enseguida en el corazón brota el deseo de edulcorar el mensaje del Evangelio, de aguarlo. Bueno, Jesús me dice esto, pero bueno, yo que tengo miedo lo voy adaptando un poco. Jesús me dice de perdonar, pero yo voy a ver qué significa esto en mi vida. Jesús dice de decir la verdad, pero bueno, esta cosa mejor que no la diga. Vamos edulcorando el mensaje del Evangelio. Y luego empezamos a sentir paso a paso que Dios está muy lejos de nosotros. ¿Y qué tiene que ver Dios conmigo? Yo tengo mi vida, tengo mis negocios, tengo mi familia, tengo que pensar en mí. ¿Y qué me importa de Dios? Eso es lo que va generando el miedo. También Jesús tuvo miedo antes de la pasión en el Getsemaní, hasta que le dijo a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Alejas de mí este cáliz. Sin embargo, él era Jesús, era el Hijo de Dios. Y finalmente dice que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, ¿cómo vencer esta tentación? Esta tentación que a veces brota en nuestro corazón. Poniendo en nuestro corazón la profunda certeza de que el Padre está conmigo. Que Dios cuida de mi vida porque mi vida es preciosa a sus ojos. Hoy justamente en el Paraguay se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Y todos los padres, los que están aquí presentes, los padres espirituales, todos nosotros tenemos que conformarnos a los sentimientos del único Padre Celestial. Entonces Dios nos mira con ojos de predilección. Para Él, para el Padre Celestial, nosotros somos preciosos. Por eso nos cuida. Los padres, sobre todo los papás, tienen que tener estos ojos de predilección hacia sus hijos, hacia su esposa. Ellos, como hijos, son preciosos a los ojos de cada padre. Y no puede desinteresarse de ellos. Bueno, está la mamá, váyate con tu mamá, ella sabe. Y no, vos sos responsable como padre. Así hace Dios con nosotros. Justamente la misma actitud, la actitud de confiar en ese Dios, es la actitud que nos enseña Pai Pucú. Y de su vida y de sus virtudes quiero destacar 3 enseñanzas, muy, muy cortitas, no se asusten, no los voy a aburrir demasiado. En primer lugar, el amor a la iglesia, luego la vocación a la santidad y finalmente el compromiso para el bien común. El amor a la iglesia. Escuchen las palabras que Pai Pucú escribió en 1953, escribiendo al obispo de Benjamín Aceval.
estaba explicando que se estaba metiendo en todo lado, iba a pie, a caballo, en calle de cualquier forma. Y él decía, es necesario que el sacerdote se vaya por allá. Si no, esta gente se va a perder para la iglesia. Yo quiero ir por allá para trabajar en esta viña del Señor. Entonces, ¿para qué todo este compromiso, todo este sacrificio por parte de Paipuku? ¿Por qué? ¿Y para qué? Por amor a la iglesia. A la iglesia que son ustedes. A la iglesia que camina en esta parte del mundo, en esta región, en este Chaco. Todo lo hacía en favor de la iglesia. En ningún momento Paipuku pensó en sí mismo. Él ha sido un hombre de Dios que quiso servir a la iglesia por medio de la profesión de los votos como oblato de María Inmaculada. Y fiel a su vocación, decidió salir de su área de confort para ir al encuentro de los hermanos que necesitaban conocer a Dios. Es la misión de la iglesia, salir de nosotros mismos para permitir a nuestros hermanos de conocer y hacer experiencia del amor de Dios. Entonces de Paipuku podemos aprender el amor a la iglesia, luego la vocación a la santidad. Y cada uno de nosotros, caminando en este mundo, quiere alcanzar una meta. Estos jóvenes quieren ser grandes profesionales en su vida y por eso tienen que estudiar mucho. Y todos nosotros queremos alcanzar una vida mejor. Todos tenemos una meta. ¿Cuál es la meta para un cristiano? Nuestra meta como cristianos es la santidad. Queremos ser santos. Esta es nuestra meta. Y no importa que uno sea un campesino, que sea un abogado, que sea un sacerdote, que sea una consagrada, no importa. Que sea un padre de familia, no importa. Nuestra meta es la santidad. Hagamos lo que hagamos, pero todos queremos ser santos. Y así escribía Paipuku. Siempre debemos dar gracias a Dios por todo, aunque a veces no entendemos sus caminos. También en la vida cristiana, dice él, en la vida religiosa, sacerdotal, misionera, hay días y momentos difíciles, oscuros, que uno no sabe qué hacer. También por esos momentos tenemos que dar gracias al Señor, porque son momentos en que Él nos quiere indicar algo. Agradecemos siempre al Señor por todo. Así escribía Paipuku. Estamos llamados a reconocer que el Señor actúa de distintas formas en nuestra vida, pero actúa siempre para el bien de todos. Esta gran tierra del Chaco paraguayo tiene que volver a ser un lugar de santificación. Esta es una tierra pisada por santos. Algunos de ustedes se acordarán que el Papa San Juan Pablo II estuvo en el Chaco cuando visitó el Paraguay. Y luego el siervo de Dios, Monseñor Pedro Yo, fue pisando esta tierra. Es una tierra recorrida por santos pastores que en el día a día ofrecen su vida para que se difunda el Evangelio de Cristo. Acá hacemos mención de todos los que pastorean en esta tierra del Chaco paraguayo, las hermanas religiosas, los padres, los obispos. Quiero mencionar en este momento también obispos de esta diócesis de Benjamín Aceval, Monseñor Cárdenas, y también Monseñor Melanio Medina, que necesita de nuestras oraciones, sobre todo en este momento. Santos pastores
que dieron lo mejor de su vida para esta tierra, para que cada uno de ustedes se sienta amado por Dios. Es una tierra en la cual viven mujeres y varones que quieren trabajar dignamente. Es una tierra forjada por hombres y mujeres que se merecen recibir todo lo necesario para sentirse parte viva de una única gran nación, el Paraguay. Y ya no podemos pensarnos en dos bandos. Los afortunados que viven por un lado del río y los que no son afortunados que viven del otro lado del río. Somos un pueblo, un único gran pueblo que aspira y camina hacia la santidad. Y finalmente, y termino, el compromiso para el bien común. Estas también son palabras de Paipucú. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo y porque queremos continuar su obra. En este mundo, decía Paipucú, lleno de desunión, nosotros debemos poner la unión y el amor. Hay muchas diferencias, pero encima de todo está que somos hermanos. Encima de todo está el amor. Para amar de verdad debemos pensar en el otro, hacer todo para el bien del otro, sin pensar en nosotros mismos. Tarea difícil que cada uno debemos empezar a realizar en nosotros mismos. ¿Y cómo no reconocer en estas palabras una profunda sintonía de Paipucú con lo que los obispos del Paraguay nos enseñan hoy en día, invitándonos a apuntar hacia el bien común? Nuestra fe nos impone un compromiso que Paipucú asumió profundamente. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ir al encuentro del mundo, a dialogar con todos, a hacernos constructores de puentes, artesanos de una nueva cultura en la cual se promueven la paz, el respeto mutuo y el bien común. Nuestras comunidades, nuestras sociedades, nuestras iglesias tienen que volver a oler de humanidad. Esta es la prioridad para nosotros como iglesia, que nuestras comunidades vuelven a reconocernos profundamente hermanos entre nosotros. De esta forma nos volveremos levadura para nuestra sociedad. Pero si nosotros como cristianos, como comunidad eclesial, entre nosotros estamos divididos, ¿y cómo presumimos que el mundo pueda creer? ¿Cómo podemos anunciar el amor si entre nosotros los cristianos estamos divididos? Que el siervo de Dios, Pedro Shaw, nos enseñe con su ejemplo el camino del servicio, del diálogo, del amor, para poder ser cristianos y testigos creíbles del amor de Dios en el mundo. Yajerureje Paipucupe, Toñangareco, Ñandereje, Tañandeguareco, Ñandepogui, Yaguatá Jaguá, Tapeipotíbare, Yajá Jaguá Ñandeyara, Jesucristo, Rendapebe. Yajerure, Ñane Paipucupe, Tojobasá, Toñangareco, Ñaneretá Paraguaire, Tomoguajé, Ñandeve, Tesai, Japoa, Taupeisha.
Profesemos nuestra fe en Dios, que es amor, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, presentemos nuestras invocaciones y súplicas al Padre Celestial. A cada oración vamos a responder: Padre Providente, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio con valentía y esperanza, aún en medio de las dificultades y desafíos del mundo actual, roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes se dejen guiar por la sabiduría de Dios, trabajando honestamente por la paz, la justicia y el bienestar de todos, roguemos al Señor. Por los padres de familia en su día, para que, a ejemplo de San José, quien con el ejemplo y el diálogo a sus hijos en el camino de la fe, el amor y la santidad, roguemos al Señor. Por la causa de beatificación de Monseñor Pedro Schrapp Paipucú, para que el Señor permita que despierten muchos de los jóvenes el deseo de seguir a Cristo en la vida sacerdotal, religiosa y misionera, roguemos al Señor. Nos encomendamos también a la Virgen Santísima. Acá tienen esta linda imagen de la Virgen de la Victoria. Ella, con su corazón de mujer y madre, conoce y comprende todas nuestras necesidades. A ella le decimos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo le pedimos al Padre Celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan y vino. Presentamos ahora al Señor el pan y el vino, junto con nuestra vida y nuestro deseo de seguirlo con fidelidad, para que Él transforme todo en ofrenda agradable a sus ojos.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con mi hermano Vincenzo, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Eugenio, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza: Ore ru, evaga pene eva. Líbranos de todos los males, Señor.
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Está por ahí, que es nuestro presidente de la comisión. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible esta celebración. En primer lugar, tenemos al nuncio que con mil gusto, algunas veces miro su agenda y su compromiso. Ojalá que la gente no abuse de tu generosidad. Bueno, ya en muchos lugares, entonces, tu cercanía y tu sentimiento de pastor cercano, ¿verdad? Que en la escuela seguramente del Papa Francisco, y ahora vemos también el que nos regala el Papa León, un pastor cercano, entonces ya que nos regala en tu persona. Gracias, Monseñor, por tu presencia, tus lindas palabras, y que nos motiva también a seguir en esta misión. Dios se lo pague, muchas bendiciones. Tenemos también el coro, las personas que han organizado todo esto, entonces Dios se lo pague, Pescuera, Radio Paipucú, que he visto que ha hecho un sacrificio de más o menos, trasladan su radio acá, ¿verdad? Ahí lleno de cable, muchas gracias, que así también hace llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y también el señor Miguel, que es el vicepostulador, que estará pendiente, a él también le agradecemos su preocupación y su ocupación. No solamente se preocupa, sino desde el lugar donde está, se ocupa también para que todo esto salga de la mejor manera. Le doy la palabra al señor Miguel, que es justamente el presidente de la comisión que está llevando esta causa de Paipucú. Bueno, una vez más, nuestro agradecimiento al nuncio por venir a celebrar un día muy especial por el aniversario de muerte del Monseñor Paipucú, y nuestro agradecimiento de parte de la comisión a todos los amigos y que le habían conocido a Paipucú. Están algunos que fueron sus secretarios, y a los jóvenes que le están conociendo a través de las informaciones, de las comunicaciones por la radio y por las doctrinas que están recibiendo en su comunidad. Y una vez más, señor nuncio, muchas gracias, y le estamos queriendo la parte final de la oración a Paipucú. Oración para pedir a Dios la gracia de ver en los altares a Monseñor Pedro Chao, Paipucú. Oh Dios, lleno de bondad, tú que llamaste a Paipucú, Monseñor Pedro Chao, desde la lejana Bélgica, dejando su patria y su familia para evangelizar a las familias chaqueñas, reaviva en nosotros la fe, la esperanza y el ejemplo de caridad que recibimos por medio de este gran misionero. Oh Dios,
tú que diste a Paipucú, chaqueño de corazón, la gracia de consagrarse enteramente a ti y al servicio de sus hermanos, con su ejemplo despierta en el corazón de los jóvenes el deseo de consagrar toda su vida para extender tu reino de amor, de justicia y de paz. Oh Dios, tú que infundiste en la vida de tu misionero Paipucú, discípulo ejemplar de tu Hijo Jesucristo, los dones del Espíritu Santo, que hicieron de él un modelo de entrega y fidelidad, renueva en el corazón de los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, educadores y de todos los fieles cristianos el propósito de permanecer firmes en su vocación. Concédenos la gracia de tener entre tus siervos insignes a Monseñor Pedro Chao y nosotros la alegría de tenerlo como ejemplo de santidad. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que enseñaste a Paipucú, oblato de María Inmaculada, el amor a tu Hijo y a la Santa Iglesia, que como misionero incansable intercede ante la Santísima Trinidad, para que pronto obtengamos la gracia de verlo coronado entre los santos del cielo y venerado en la tierra. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al finalizar esta Eucaristía, he visto que teníamos algunas intenciones de oración que quiero compartir con ustedes. Queremos rezar por el ingreso de la Universidad de Bruno Andrés, por los 40 años de matrimonio de Luis Cáceres y Carmen Sánchez, justamente. Don Luis está también de Santo Ara hoy, ¿verdad? Porque hoy es San Luis Gonzaga. ¿Hay otro que se llama Luis también? Nadie lleva este nombre, Luis. El intendente. Bueno, rezamos por el intendente. Bendiciones. Por los 2 años de Isaac Alejandro Marciel Martínez. ¿Está presente? Ahí está. Bueno. Felicidades. 2 añitos. Y también por 2 años de Sebastián Rafael. ¿Está presente? Rezamos también. Sebastián Rafael. Bendiciones. Y una vez más, gracias a todos ustedes. Al obispo en primer lugar, a los padres de la OMI, a los sacerdotes de esta iglesia de diócesis de Benjamín Aceval. Me decía el obispo que el párroco de esta parroquia, Padre Darío, está gripado, ¿verdad? Está con gripe. Entonces rezamos para que se reponga pronto. Y gracias a todos ustedes. Paipucú era Paipucú. Nosotros somos Pai Mishi, ¿verdad? Mishi. Pai Carapé. Pero queremos imitar sobre todo el corazón de Paipucú, porque no podemos imitar su altura, evidentemente, pero sí queremos imitar su corazón Tuishá. Corazón grande, ¿verdad? Tuishá. Entonces queremos imitar su corazón. Recen mucho ustedes para que nosotros los sacerdotes, las consagradas y los consagrados podamos siempre ser misioneros, testigos creíbles del amor de Dios en el mundo, en el Paraguay y sobre todo en esta tierra bendita que es el Chaco paraguayo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Acompañados por la Virgen Santísima, podemos ir en paz.